15 años después de aquel divorcio que sacudió a la prensa mexicana, Kate del Castillo finalmente puso en palabras lo que muchos sospecharon durante años. Detrás de esa imagen firme, desafiante, casi indestructible, vivía una mujer herida, asustada y profundamente sola. ¿Qué puede llevar a una estrella admirada por millones a huir de su propio matrimonio? A veces, la respuesta no está en los titulares, sino en el silencio que una mujer soporta para sobrevivir. Al principio, todo parecía tener el brillo de una historia perfecta. Kate del Castillo, una de las actrices más reconocidas de México, y Luis García Postigo, una figura famosa del deporte, parecían formar una pareja destinada a ocupar portadas. Cuando se casaron en 2001, muchos imaginaron una unión poderosa, elegante, casi inevitable. Pero hay historias que desde fuera parecen luminosas, y por dentro se apagan lentamente. Con el tiempo, Kate empezó a descubrir que no todo lo que se llama amor protege. No todo matrimonio es un refugio. Detrás de las sonrisas públicas y las fotografías cuidadosamente tomadas había una realidad mucho más dura. Una vida marcada por el miedo, el control y la soledad. Años después, la actriz hablaría con una valentía serena sobre aquella etapa. Reconoció públicamente que fue víctima de violencia doméstica. No lo dijo para despertar compasión, sino para liberar una verdad que durante mucho tiempo había cargado en silencio. Porque el dolor que se esconde no desaparece. Se queda en el cuerpo, en la memoria, en la manera de respirar. Kate describió ese matrimonio como una pesadilla hecha no solo de momentos visibles, sino también de heridas invisibles, control, manipulación, abuso psicológico, tensión constante. Esa clase de violencia que no siempre deja marcas ante los ojos del mundo, pero que va rompiendo por dentro. Primero una mujer mide sus palabras, luego mide sus gestos, después mide sus silencios, y un día descubre que ya no se siente libre ni siquiera dentro de su propia casa. Durante aproximadamente 1 año y medio, Kate vivió atrapada en esa sensación de amenaza. Afuera el público veía a una mujer fuerte, segura, brillante. Adentro, ella libraba una batalla silenciosa para no perderse a sí misma. ¿Cuántas veces una mujer se queda porque tiene miedo? ¿Cuántas porque cree que todavía puede salvar algo? ¿Cuántas porque el mundo espera que sonría, aunque por dentro esté rota? Pero llega un momento en que sobrevivir exige una decisión, y Kate decidió irse. No fue una salida fácil, ni limpia, ni sin lágrimas. Fue una huida necesaria, una elección dolorosa para salvar su vida interior. Porque a veces marcharse no significa fracasar. A veces marcharse es el primer acto de amor propio después de haber sido silenciada. El divorcio con Luis García, consumado en 2004, estremeció a la prensa mexicana. Las acusaciones de violencia convirtieron la separación en un escándalo nacional. Todos hablaron, todos opinaron, todos quisieron entender. Pero solo Kate sabía lo que significaba cerrar esa puerta, respirar de nuevo y preguntarse quién podía ser después del miedo. Aquella ruptura no fue solo el final de un matrimonio, fue el inicio de una reconstrucción lenta. Kate no salió intacta, nadie sale intacta de una relación así, pero salió viva, salió con su voz, y esa voz, años después, se convertiría en una luz para muchas mujeres que también habían callado demasiado. Después de una herida tan profunda, cualquiera pensaría que el corazón aprende a cerrarse para siempre. Pero el corazón humano es extraño. Incluso cansado, incluso lleno de cicatrices, sigue buscando un lugar donde descansar. Kate del Castillo intentó seguir adelante, intentó reconstruir su vida, su carrera y sobre todo su confianza. Porque después del miedo, confiar no es sencillo. El pasado no desaparece porque alguien nuevo llegue con palabras bonitas. Se queda en pequeñas alarmas, en dudas repentinas, en esa necesidad de protegerse incluso cuando ya no hay peligro. Sin embargo, Kate volvió a creer. En 2009, se casó con Aarón Díaz. La boda en Las Vegas tuvo un aire distinto, más espontáneo, más joven, casi como una apuesta por empezar de nuevo. Aarón también era actor, también vivía bajo los reflectores, también conocía el peso de la fama. Para muchos, aquella relación parecía una oportunidad de paz después de la tormenta. Pero la paz no nace solo de una ceremonia. La paz necesita acuerdos profundos, tiempos compartidos, una misma forma de mirar el futuro. Y poco a poco, Kate entendió que aquel matrimonio también tenía preguntas difíciles. Ella misma reconocería después que sintió presión al casarse. Presión del entorno, quizá. Presión interna también. Esa presión que tantas mujeres conocen. Volver a intentarlo, formar pareja, encajar en la idea tradicional de una vida correcta. Casarse, establecerse, pensar en hijos, sonreír ante lo que otros llaman felicidad. ¿Pero qué ocurre cuando el deseo propio no coincide con el guión que la sociedad escribió para ti? Entre Kate y Aarón empezaron a pesar las diferencias.
No era la oscuridad de su primer matrimonio, pero sí una distancia real. Distintas ideas sobre la familia, distintas expectativas sobre el futuro, distintas formas de entender la posibilidad de tener hijos. Y cuando dos personas se aman, pero no caminan hacia el mismo lugar, el amor puede volverse insuficiente. El matrimonio duró alrededor de 2 años. Para el público fue una historia breve. Para Kate, otra lección, otra despedida, otra conversación dolorosa consigo misma. Sin embargo, esta vez no habló desde el rencor. Con el tiempo llegó a describir a Aarón Díaz como un amor puro. Esa frase revela mucho. No todas las relaciones que terminan son fracasos amargos. Algunas simplemente cumplen su ciclo. Aún así, la segunda separación dejó una certeza en ella. El matrimonio ya no era un refugio seguro. Después de 2 divorcios, Kate empezó a mirar esa institución con distancia, con desconfianza, con una honestidad que incomodó a muchos. Llegó a decir que había perdido la fe en el matrimonio. También defendió con claridad su decisión de no tener hijos, algo que le costó críticas en una cultura latina donde la maternidad suele presentarse como destino inevitable. Pero Kate no pidió permiso. Eligió su cuerpo, su tiempo, su libertad. Y así comenzó a nacer otra Kate, menos dispuesta a complacer, más fiel a sí misma, una mujer que entendía que la vida no siempre se repara encontrando a otra persona, a veces se repara aprendiendo, por fin, a no abandonarse nunca más. Después de 2 matrimonios rotos, Kate del Castillo eligió un camino que muchas veces se malinterpreta, el camino de una mujer que decide ponerse primero. No fue una decisión fría, ni egoísta, ni fácil. Fue una forma de sobrevivir. Fue mirar hacia atrás, ver las ruinas emocionales que había atravesado y entender que, si quería volver a levantarse, tenía que empezar por ella misma. Entonces trabajó con una disciplina casi feroz. Se entregó a la actuación, a la producción, a nuevos proyectos, a nuevas batallas creativas. Cada personaje parecía darle una piel distinta, una manera de decir lo que quizá en la vida real todavía dolía demasiado. Y en medio de esa reconstrucción apareció una figura que marcaría su carrera para siempre, Teresa Mendoza, la protagonista de La Reina del Sur. Con ese papel, Kate no solo conquistó audiencias, también consolidó una imagen, la de una mujer fuerte, intensa, indomable, una mujer que caía y se levantaba, que perdía y resistía, que no pedía permiso para existir. El público la vio como una reina de carácter duro, mirada firme y alma incendiada. Pero detrás de esa fuerza televisiva, Kate también conocía el cansancio, conocía la soledad, conocía esa extraña tristeza que a veces llega, incluso cuando todo parece ir bien. Porque la fama no siempre cura. La fama ilumina, sí, pero también expone. Aplaude, pero exige. Levanta, pero no abraza. Y Kate, aunque admirada en México, en Estados Unidos y en muchos países más, atravesó momentos de depresión y pérdida de rumbo después del brillo. Había triunfado, pero seguía aprendiendo a estar en paz consigo misma. En esos años, su nombre también fue rodeado por rumores. Rumores con nombres famosos, rumores que encendían titulares, rumores que el público consumía como si la vida sentimental de una mujer fuera una serie abierta al comentario de todos. En 2012, las redes sociales estallaron con especulaciones sobre una posible relación con el boxeador Canelo Álvarez. Más tarde, en 2015, su cercanía con Sean Penn generó otra ola de sospechas, esta vez envuelta en un contexto mucho más peligroso y mediático. Pero casi nada de eso se convirtió en una historia duradera. Eran capítulos sueltos, miradas desde fuera, versiones incompletas. Kate seguía protegiendo su intimidad como quien protege una herida que aún no termina de cerrar. Después de lo vivido, no era extraño que temiera empezar de nuevo. ¿Cómo abrir la puerta del corazón cuando antes esa puerta dejó entrar miedo? ¿Cómo confiar sin sentir que el pasado se sienta a tu lado? Mientras el mundo especulaba, ella construía, no solo como actriz, también como productora, como empresaria, como mujer dueña de su nombre. Su marca de tequila, al principio recibida por algunos con escepticismo, terminó abriéndose paso en el mercado estadounidense. Muchos pensaron que era solo un capricho de celebridad, una estrategia publicitaria más. Pero Kate demostró que también sabía sostener una visión fuera de la pantalla, y así, poco a poco, fue formando una identidad más amplia. Ya no era solamente la actriz de telenovelas, ya no era solo la mujer de los divorcios mediáticos, ya no era únicamente Teresa Mendoza. Era una mexicana capaz de abrirse camino en Hollywood sin borrar su raíz latina, una artista que aprendió a convertir la exposición en fuerza, la crítica en impulso, la caída en movimiento. Pero incluso en medio del trabajo, incluso entre cámaras, viajes, entrevistas y proyectos, había una pregunta silenciosa. ¿Podría Kate volver a sentirse segura en el amor? No famosa, no deseada, no admirada,
segura. Porque después de tantas tormentas, eso era lo que de verdad importaba. No un romance de titulares, no una fotografía perfecta, no una historia para convencer al público. Solo un lugar tranquilo, una presencia que no invadiera, un amor que no exigiera que ella dejara de ser ella. Y quizá, sin saberlo todavía, Kate ya estaba preparándose para reconocerlo. Pero antes de que llegara la calma, llegó una de las tormentas más feroces de su vida pública. En 2015, Kate del Castillo quedó en el centro de una controversia mundial tras su encuentro secreto con Joaquín El Chapo Guzmán, acompañado también por Sean Penn. Lo que comenzó como una historia extraña, casi cinematográfica, pronto se convirtió en un terremoto mediático, político y personal. De pronto, su nombre dejó de aparecer solo en secciones de entretenimiento. Estaba en noticieros internacionales, en debates públicos, en conversaciones donde se mezclaban poder, crimen, periodismo, política y sospecha. La actriz que durante años había construido una carrera con talento y carácter se encontró atrapada en una narrativa mucho más grande que ella, una narrativa que no podía controlar. Y para Kate, aquello no fue simplemente un escándalo. Fue miedo, fue presión, fue sentirse observada, fue vivir con la sensación de que cada paso podía tener consecuencias. Ella misma reveló después que tras aquel episodio sufrió una carga emocional enorme, marcada por investigaciones, vigilancia y una profunda preocupación por su seguridad personal. Hay momentos en que la fama deja de ser una luz y se convierte en una ventana sin cortinas. Todos miran, todos opinan, todos juzgan, pero casi nadie pregunta cómo duerme una mujer cuando siente que su vida ha quedado expuesta ante fuerzas que la superan. Casi nadie pregunta qué ocurre con el cuerpo cuando la ansiedad se instala. Casi nadie imagina el silencio de una casa cuando afuera el mundo entero pronuncia tu nombre. Durante un tiempo, Kate prácticamente se alejó de los medios mexicanos, no porque no tuviera nada que decir, sino porque a veces el silencio es la única forma de protegerse. Había perdido confianza, no solo en ciertas instituciones, sino también en la idea de que la verdad siempre encuentra un lugar justo. Se sintió perseguida, incomprendida, vulnerable, y esa vulnerabilidad contrastaba con la imagen pública que muchos tenían de ella, la mujer fuerte, la mujer desafiante, la mujer que nunca se rompe. Pero Kate sí se rompió, o al menos se agrietó, y eso no la hizo más débil, la hizo más humana. En medio de esa etapa, su voz pública también se volvió más firme en temas que siempre le importaron. Kate defendió el derecho de las mujeres a decidir sobre su vida, su cuerpo y su destino. Habló de libertad, de independencia, de no vivir bajo mandatos ajenos. Por eso muchos la llamaron rebelde, pero tal vez esa palabra decía más de quienes la juzgaban que de ella misma. Porque una mujer que no quiere casarse otra vez, incomoda. Una mujer que dice que no quiere tener hijos, incomoda. Una mujer que denuncia violencia, incomoda. Una mujer que no se disculpa por existir con intensidad, incomoda. Y Kate, durante años, incomodó a una parte de la sociedad precisamente porque se negó a actuar el papel de mujer dócil que otros esperaban. Sin embargo, debajo de esa rebeldía había algo más profundo, una búsqueda de paz. No una paz decorativa, no una paz de portada, sino una paz real. La paz de despertar sin miedo, de amar sin perderse, de trabajar sin tener que demostrarlo todo, de mirar el pasado sin que el pasado gobierne el presente. Los años fueron pasando, y el público empezó a notar un cambio. Kate seguía siendo fuerte, sí, pero su fuerza parecía distinta, menos impulsiva, más serena, menos defensiva, más luminosa. Empezó a hablar con más frecuencia de sanación, de estabilidad, de sentirse completa desde adentro. Como si la mujer que alguna vez tuvo que huir, esconderse, defenderse y resistir, empezara por fin a encontrar un espacio donde respirar. Y entonces, casi sin ruido, apareció Edgar Baena. No como un escándalo, no como un titular explosivo, no como una promesa grandilocuente. Apareció de una manera más tranquila, más discreta, más madura, y quizá por eso mismo más importante. Porque después de tantos años de amores expuestos, heridas públicas y batallas privadas, Kate no necesitaba un amor que la salvara, necesitaba un amor que la dejara estar en paz. Edgar Baena no llegó a la vida de Kate del Castillo como llegan los romances de portada. No apareció envuelto en escándalos, ni en declaraciones grandilocuentes, ni en esa urgencia de demostrarle algo al mundo. Llegó de una manera más silenciosa, más adulta, más parecida a la calma que a la conquista. Y quizá por eso, su presencia llamó tanto la atención. En 2021, Kate hizo pública su relación con él, un director de fotografía acostumbrado a mirar la vida desde detrás de la cámara.
Edgar no parecía interesado en robar protagonismo, ni en competir con la fama de ella, ni en convertir el amor en espectáculo. Y para una mujer que durante tantos años había sido observada, perseguida por rumores, juzgada por sus decisiones y expuesta en sus heridas, esa discreción tenía un valor enorme. Porque a veces el amor no se reconoce por el ruido que hace, sino por el silencio que permite. Con Edgar, Kate empezó a mostrarse distinta, no menos fuerte, no menos intensa, no menos ella, pero sí más relajada, más luminosa, más cómoda en su propia piel. El público, acostumbrado a verla responder con firmeza, defenderse de críticas y avanzar contra la corriente, empezó a notar una serenidad nueva en su rostro. Una serenidad que no parecía fabricada para las cámaras. ¿Era Edgar la razón de esa paz? Nadie puede saberlo por completo. La felicidad de una mujer no debe explicarse únicamente por la presencia de un hombre. Kate ya venía de un largo proceso de reconstrucción, de trabajo interior, de heridas nombradas y límites aprendidos. Pero muchos admiradores sintieron que, por primera vez en mucho tiempo, ella estaba junto a alguien que no le exigía apagarse para amar. Y eso, después de todo lo vivido, era casi revolucionario. A mediados de 2024, la pareja celebró 3 años juntos. 3 años que, en la vida de Kate, no parecían una simple cifra romántica, sino una señal de estabilidad. Después de relaciones marcadas por la presión, la exposición o el dolor, esta historia parecía crecer sin necesidad de gritar. Había complicidad, había respeto, había una tranquilidad que se percibía incluso en pequeños gestos. Edgar también comenzó a acompañarla en el terreno profesional, y no como sombra, sino como aliado. Su mirada de cineasta, su sensibilidad visual y su oficio como director de fotografía encontraron un espacio junto al universo creativo de Kate. En 2026, esa colaboración cobró un sentido especial con Zumbido, el primer cortometraje dirigido por ella. Ese proyecto no era solo un paso más en su carrera, era una afirmación. Kate ya no estaba únicamente frente a la cámara, ahora también tomaba decisiones desde atrás. Elegía el pulso, el encuadre, la atmósfera, la voz. Dirigir era otra manera de recuperar el control de su propia narrativa. Después de tantos años en que otros hablaron por ella, la juzgaron o intentaron definirla, Kate se colocaba en el lugar de quien mira y cuenta. Y Edgar estaba allí, acompañando ese proceso. Hay amores que consumen, hay amores que confunden, hay amores que convierten la vida en un campo de batalla, pero también hay amores que ordenan el aire, que no invaden, que no obligan, que caminan al lado, sin empujar, sin arrastrar, sin convertir la libertad en amenaza. Tal vez por eso Kate habló de esta etapa con una palabra que pesa mucho cuando viene de alguien que ha atravesado tanto: plenitud. En entrevistas de comienzos de 2026, dijo sentirse en uno de los momentos más completos de su vida. Feliz como mujer, feliz como actriz, feliz como productora, y también profundamente enamorada. No era la felicidad ruidosa de quien intenta convencer a los demás. Era una felicidad más tranquila, más madura, más creíble. La felicidad de quien ya no necesita demostrar que sobrevivió, porque ahora está aprendiendo a vivir. Mirar a Kate del Castillo en esta etapa de su vida es mirar a una mujer que no llegó a la paz por un camino recto. Llegó atravesando miedo, escándalos, divorcios, titulares crueles, soledad y preguntas que no siempre tenían respuesta. Por eso su felicidad actual no parece ligera, tiene peso. Tiene historia, tiene cicatrices debajo. Durante años el público la llamó fuerte, y lo era, pero muchas veces se confunde la fortaleza con la ausencia de dolor. Como si una mujer fuerte no llorara, como si una mujer fuerte no se derrumbara en silencio, como si una mujer fuerte no necesitara ternura. Kate demostró algo más verdadero. Ser fuerte no significa no romperse, significa volver a reunirse después de cada ruptura. Su vida sentimental fue comentada como si perteneciera a todos. Sus decisiones sobre el matrimonio fueron juzgadas. Su decisión de no tener hijos fue cuestionada. Su carácter fue etiquetado como rebeldía. Sus silencios fueron interpretados como misterio. Sus palabras como provocación. Pero detrás de cada una de esas capas había una mujer defendiendo algo simple y profundo: el derecho a vivir según su propia verdad. Esa verdad no siempre fue cómoda para el mundo latino más tradicional. Kate habló de libertad cuando muchos esperaban obediencia. Habló de no querer ser madre cuando muchos veían la maternidad como destino obligatorio. Habló de violencia cuando otros preferían no escuchar. Habló de perder la fe en el matrimonio cuando todavía se le pedía creer en finales perfectos. Y aún así, no dejó de amar. Eso quizá es lo más conmovedor. Después de todo, Kate pudo haberse cerrado para siempre. Pudo haber convertido el pasado en una muralla.
Pudo haber decidido que el amor era un territorio peligroso al que no valía la pena volver, pero no lo hizo. Aprendió a amar de otra manera, con más límites, con más calma, con menos necesidad de cumplir expectativas ajenas.